Diseño de vigas T. ¿Qué es una viga T? ¿O cómo define la norma colombiana una viga T? Entonces, en C812 dice, cuando ustedes construyen losas monolíticas, las vigas que conforman la estructura de la losa pueden ser tratadas como vigas T de concreto reforzado. ¿Qué compone una viga T? Entonces una viga T va a estar compuesta por una losa, ¿cierto? De espesor T, va a tener un ancho efectivo del ala y un ancho del nervio. Bueno, y asimismo vamos a tener unos criterios en cuanto a la separación centro a centro de vigas T. Entonces la norma reconoce tres tipos de vigas T. La primera, que es una viga T que hace parte de una losa y que se encuentra en el centro con otras vigas a sus lados. La segunda es una viga T de borde, cuando llegamos al borde de una losa. Y la tercera es cuando tenemos una viga T aislada. Entonces, para que la viga funcione como viga T, la norma le exige a uno que tenemos que garantizar ciertas dimensiones normativas. Entonces en C812, 2, 3 y 4, la norma le dice, bueno, si quiere que su viga T sea considerada como una viga interna, ¿sí? O para que podamos determinar el espesor específico, el ancho específico de esa ala, ¿sí? Entonces dice, el ancho B tiene que ser menor a L cuartos. L cuartos es la luz de la viga. Entonces, si su viga estuviera simplemente apoyada, esta sería la longitud de L. Entonces, el ancho específico tiene que ser menor a L cuartos y tiene que cumplir estas dos relaciones. El ancho menos el ancho efectivo del ala menos el ancho del nervio sobre 2 debe ser menor a 8 veces el espesor de la losa. Y finalmente decir que el ancho menos el ancho específico, el ancho del ala menos el ancho del nervio sobre 2 tiene que ser menor o igual a la separación centro a centro menos el ancho del nervio sobre 2. Entonces en esta parte lo que estamos garantizando es este voladizo, que tiene que ser menor o igual a la mitad de esta distancia. Sí, esa es básicamente la tercera condición que tenemos. Para que sea considerada como viga T tenemos que garantizar estas tres condiciones, A, B y C. Ahora, las vigas T de borde. Entonces, para determinar el ancho efectivo de una viga T de borde, tenemos que cumplir estos requisitos. Primero, entonces él lo define condicionando esta distancia del voladizo. Entonces dice, esa distancia B menos B' tiene que ser menor o igual a la luz de apoyo de la viga sobre 12. Asimismo, tiene que ser menor o igual a 6 veces el espesor de la torta. Y tiene que ser menor o igual a la separación, a un medio de la separación entre las caras de los nervios. Eso es lo que está pidiendo la norma para poder determinar cuál es este ancho efectivo de la aleta. Y cuando tengamos vigas T aisladas, para garantizar que es una viga T, el espesor tiene que ser mayor a B' sobre 2, al ancho del nervio sobre 2. Y el ancho efectivo de la ala debe ser menor a 4 veces el ancho del alma. ¿Listo? Entonces, dependiendo del caso que estemos analizando, de la viga que se esté analizando, tenemos que verificar que se cumplan estas tres condiciones de dimensiones de las vigas T. ¿Listo?
Luego de verificar las dimensiones, vamos a proceder a analizar qué es lo que tenemos, cómo tenemos que analizar una viga a flexión T. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el análisis a flexión normal. ¿Listo? Analizamos nuestra viga T a flexión, determinamos las deformaciones en su sección transversal y con esta deformación de sus secciones transversal vamos a tomar un referente que es muy importante para las vigas T y es la posición del eje neutro. ¿Por qué? Porque dependiendo de la posición del eje neutro podemos tener dos comportamientos diferentes en nuestra viga T. Entonces el primero sería el 4A, que habla de el eje neutro se ubica en la aleta, y el caso B es cuando el eje neutro se ubica en el alma. Entonces vamos a ver a qué estamos haciendo referencia. Hacemos un análisis de nuestra viga, calculamos sus deformaciones y su profundidad del eje neutro y podemos tener dos casos. Este que corresponde al 4.1A o este que corresponde al 4.4B. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tipo de la posición de mi eje neutro, ¿sí? Dependiendo de esa posición vamos a determinar un comportamiento específico para nuestra viga T. Entonces, en el primer caso, ¿qué vamos a ver? Cuando el eje neutro se encuentra en la aleta. Por aquí está mi eje neutro. Al tener mi eje neutro en la aleta, ¿sí?, puedo determinar la profundidad del bloque de compresión es equivalente a toda la parte superior de mi viga T, toda esta, se va a encontrar con un concreto que está en compresión, ¿sí? Y esa resultante de compresiones se equilibra con la tensión del acero aquí en la parte de abajo. ¿Listo? Desde el eje neutro hacia abajo vamos a tener un concreto agrietado. Entonces, si nos acordamos de las bases del diseño a flexión, todo el concreto agrietado en la parte de abajo se omite. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros podemos decir que aquí lo que tenemos es una viga de compresión, una viga rectangular, siempre y cuando el bloque de compresiones esté en la aleta. Entonces, aplican la revisión de cuantías mínimas y máximas para una viga rectangular. Mi viga rectangular en este caso va a ser esta de acá, con un ancho B, que es el ancho de la aleta efectiva de la viga T, y una altura estructural D. ¿Listo? ¿Cómo determinamos el parámetro A? Con esta ecuación, igual que en una viga rectangular, y la profundidad del eje neutro con A sobre beta 1. Y ahí aplican nuestras condiciones de momento nominal, de momento de cuantía mínima, de cuantía máxima y de cuantía balanceada. Ahora, caso contrario es cuando el eje neutro cae en el alma de la viga. Por aquí tengo mi eje neutro. Entonces, la parte superior del concreto va a estar en compresión. Una zona de la aleta, que es esta de acá, la zona de la aleta, y un pedazo de la zona del alma. ¿Sí? Lo mismo, del eje neutro hacia abajo, el concreto se desprecia. ¿Listo? Entonces vamos a discriminar esto en dos expresiones diferentes para momentos independientes. Entonces, una expresión va a ser la expresión correspondiente al momento resistente por la parte central de la viga T, por el concreto del alma. Y dos va a ser
el momento resistente de las aletas de mi viga. Bueno, de mi momento nominal va a ser el momento de del equilibrio con la parte del alma más el momento de equilibrio con la parte de las aletas. Y funciona lo mismo que en la viga con presión. Entonces vamos a tener un área de acero para el equilibrio con el concreto del alma y un área de acero para el equilibrio con el concreto de las aletas. Entonces vamos a obtener esas dos expresiones a ver cómo nos daría. Entonces, para el concreto correspondiente al alma de la viga, si calculamos esa expresión, vamos a tener una resultante del concreto y una resultante del acero para equilibrar esa fuerza de compresión. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto valdría la resultante de esa fuerza con presiones? Entonces esa vendría siendo una C sub C por acá y una A sub perdón, T sub S. ¿Listo? La distancia entre estas dos sería D menos A medidos. Entonces el momento yo puedo expresarlo o con la del concreto o con la del acero, que es lo que tengo acá en la parte de arriba. Entonces en esta primera de la izquierda estoy analizando el aporte del concreto y en esta segunda estoy analizando el aporte del acero. ¿Cuánto sería lo del concreto? 0.85 F'C, que es la altura del bloque de compresiones, por A, que es la profundidad de ese rectángulo azul, por B', que es el ancho del bloque, ¿cierto? Multiplicado, esto es lo que hace referencia a C sub C, multiplicado por la distancia entre la resultante del concreto y la resultante del acero. Ahora, ¿cómo equilibro yo ese momento? Yo lo voy a equilibrar no con todo el acero de acá, sino con una porción del acero. ¿Listo? Entonces yo voy a colocar en la parte de abajo una armadura total, atracción, total. Y voy a tener dos expresiones, igual que en la de concreto, en la de refuerzo a compresión yo tenía ρ y ρ', ¿cierto? Aquí voy a tener un A sub SF, que es la armadura de tracción, la parte de esta armadura de tracción que yo coloqué acá, que corresponde a la compresión de las aletas, es decir, a mis rectángulos verdes. ¿Listo? Y asimismo voy a tener otra porción de esta armadura total, aquí coloco una armadura total A sub S, otra porción de esta armadura que corresponderá a la compresión de la zona central. Entonces esa expresión la vamos a determinar como A sub S total menos A sub S de las aletas. ¿Listo? Y en base a eso vamos a calcular cuál es esta sería la tracción del acero, cuál sería el momento resistente aportado por el acero correspondiente al alma. Entonces sería el área de acero por F sub Y por la distancia entre la resultante de compresión y tracciones. Si esas dos expresiones son la misma y las igualamos, yo puedo despejar cuánto valdría la cuantía de acero correspondiente al trabajo del alma. ¿Listo? Entonces esa cuantía de acero sería 0.85 por F'C por A por B' sobre F sub Y. ¿Listo? O lo que es lo mismo, la compresión del concreto, si esta es la misma C sub C, correspondiente al alma dividido entre el F sub Y del acero. Ahora nos vamos con las aletas.
Las aletas estamos planteando lo mismo. Vamos a verificar cuánto es el momento resistente por el concreto y cuánto es el momento resistente por el acero. Entonces es lo mismo. Aquí tenemos una expresión para calcular la compresión del concreto. Sería 0.85 por F'C por el ancho total menos el ancho prima por T. Y eso nos da toda la fuerza resultante en estas zonas de la aleta de la viga, multiplicado por la distancia entre el refuerzo superior, entre el concreto, la resistencia, la distancia entre la distancia de la resultante del concreto y la resultante del acero. Asimismo tenemos una para el acero, pero esta vez vamos a utilizar A sub S F Y, que es la porción de acero que vamos a asignar al comportamiento del momento en las aletas. Y ese sí es simplemente A sub S por Fy por la distancia entre la fuerza de compresión y la fuerza de tracción. Si esos dos momentos son iguales, los igualamos y podemos obtener una expresión para el área necesaria para las aletas. En este caso sería 0.85 F'C BB' sobre T sobre F, que es la misma expresión que vimos para determinar la cuantía de refuerzo correspondiente al alma. Entonces finalmente, mi momento nominal de mi sección como viga T con el eje neutro en el alma será la suma de la resistencia del alma más la resistencia de las aletas. Entonces vamos a irnos con las expresiones del acero. Entonces esta va a ser nuestra expresión para el momento nominal de una viga T completo. ¿Listo? ¿Cuánto va a ser la cuantía? Entonces la cuantía va a estar determinada por el A sub S sobre el B por D, considerándolo como una viga rectangular. De esa forma determinamos cuál es la cuantía de nuestra sección transversal. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la cuantía máxima que puedo colocar en una viga T? Entonces, para determinar la cuantía máxima a colocar en la viga T, vamos a usar esta expresión: ρ sub T sobre ρ sub B por ρ sub F. ¿Qué es ρ sub T? La cuantía máxima, como si la viga fuera una viga rectangular. ¿Qué es ρ sub F? La cuantía de acero en la aleta de la sección B' por D. ¿Listo? Entonces solo está considerando el acero correspondiente a la aleta. Y ρ sub B es la cuantía balanceada de una viga rectangular. Más sobre el tema puede ser consultado en el libro del profesor Nilsson o en el libro del profesor Segura. Muchas gracias.